conectados, abrimos la sala para que podáis empezar a entrar y os doy la bienvenida a la tercera charla de nuestro ciclo Otoño CSIC Asturias. Ya sabéis que nos vemos obligados a celebrar este formato tipo webinar, que nos satisface mucho menos que el presencial, en el que podíamos tener contacto con todos vosotros. Pero bueno, la parte positiva es que queda grabado, lo dejamos en la web y además los centros de enseñanza pues pueden acceder a ella y verlo en cualquier momento. Desde el CSIC ya sabéis que estamos comprometidos con la divulgación científica, con acercar los avances y los progresos de nuestros investigadores a la sociedad, a todos vosotros. Y este ciclo de otoño en especial lo ligamos o lo dedicamos en exclusiva a trabajos que tienen que ver con el Principado, ya sean realizados por investigadores que están aquí ubicados, como en este caso investigadores que se encuentran trabajando en otros centros. Almudena trabaja en el Instituto de Historia del CSIC, pero que el objeto de su trabajo y de sus investigaciones pues tiene que ver con el Principado. Ya sabéis que es una obligación, o así lo consideramos, además de un placer, aparcar a veces el trabajo en el laboratorio y, bueno, explicaros y daros a conocer el trabajo que venimos haciendo en los laboratorios. Veo que contamos con Ana González, la alcaldesa de Gijón. Te agradecemos mucho que hayas querido estar con nosotros con esta ocasión de acercar el trabajo que viene realizando el CSIC junto con otras instituciones en el edificio de la fábrica de tabacos de Gijón. Hemos visto estos días que aparecían en la prensa todos esos planes que tenéis para el futuro, así es que te damos la palabra. Muchísimas gracias, creo que tengo el sonido sí, conectado. Te oímos. Perfecto. Disculpadme lo justo en la conexión, pero ya sabéis, lo intenté por un sitio, luego por otro, en fin, aquí estoy. Afortunadamente, además tengo que deciros que más que encantada de aprender acerca de tabacalera como lo que voy a hacer hoy. Y os agradezco mucho, primero agradezco al CSIC, a la Delegación de Asturias, a ti, Ángeles Gómez, que iniciéis este ciclo, que incluyáis en este ciclo algo que para Gijón es tan importante como la fábrica de tabacos y que lo fue históricamente, pero que tiene que serlo en el presente y en el futuro, ¿no? Como os decía, y sabéis perfectamente, se va a hablar de la fábrica de tabacos y la yo puedo querer presumir, pero la razón de por qué está aquí es que la tabacalera está en Gijón, no es otra. No nos vamos a engañar ahora con quién soy ni qué represento. Es solo por ocupar en este momento la alcaldía, tener el honor de ocupar la alcaldía de Gijón. Pero creo que esta conferencia, esta intervención de la doctora Orejas es muy, muy importante, ¿no? Y quiero agradecer la iniciativa y también agradecer el trabajo y las distintas declaraciones que ha ido haciendo la doctora Orejas acerca de tabacalera. Pero quiero aprovechar, ya que estamos en el marco del CSIC, hacer algunas, permitidme, como declaraciones de grandes palabras, porque creo que hay que hacerlas y más en estos momentos que corren, ¿no? Esto es el CSIC, al final, estamos con el centro, más que antes, con el centro de máxima investigación que representa a la ciencia, al conocimiento, a la investigación en nuestro país. Y creo que es muy importante destacarlo en un momento de zozobra investigadora, intelectual o de duda, ¿no? y de predominio de la mentira y de la negación de la ciencia y del conocimiento. De la ciencia que hemos llamado científica, o del campo de las ciencias, pero también de la ciencia humanística, que al final es lo que nos encontramos hoy en esta conferencia, ¿no? Y quiero hacer esa reivindicación. Creo que parte de los pesares del momento actual se conjuran justamente con la investigación, con el estudio y con el conocimiento que reporta la ciencia en todos los ámbitos.
Seguramente las personas que estáis conectadas conocéis mucho mejor que yo el currículum, el impresionante currículum de la doctora Orejas, y solo quiero mencionar algunas cosas. Arqueóloga, investigadora, experta en romanización. Me ha apasionado descubrir que además milita o trabaja mucho lo que tiene que ver con el paisaje, ¿no? La historia del paisaje, o mejor dicho, la romanización, la presencia de la romanización en el paisaje. Porque al final, cuando reflexionas sobre una ciudad, sobre un entorno, te das cuenta de que el paisaje deja huella, ¿no? Y deja una huella que no es solo natural, sino también histórica, y que nos marca y que nos condiciona incluso la propia manera de seguir evolucionando. Y cuánto mejor cuando sabemos de dónde venimos para seguir avanzando. Como saben, ha participado activamente en Tabacalera, en las dos fases que ha tenido los estudios arqueológicos de Tabacalera, en el primero más como investigadora, en el segundo ya como coordinadora o directora de los mismos, donde han participado un total de más de 40 personas, de 40 investigadores e investigadoras, además en un equipo multidisciplinar, yo creo que muy interesante, y que nos habla de la modernidad de la arqueología, y nos habla de otra cosa muy importante. Hoy el saber no es un saber único, es un saber que interconecta con muchos saberes, ¿no? Y creo que es lo que han hecho en Tabacalera. Me he permitido, para preparar esta pequeñísima intervención, leer alguna de sus entrevistas en torno a Tabacalera, ¿no? Y voy a entresacar una de sus citas, una de sus frases que dice: el inmenso patrimonio de Tabacalera debe respetarse, sea cual sea el plan de usos, para así darle una segunda vida. Tabacalera forma parte, es la historia de Gijón, no es que forme parte de Gijón, es la historia de Gijón. Digamos que cuenta los inicios ahí en Cinavilla, en el Cerro de Santa Catalina, con la época romana, hasta en la Revolución Industrial, hacia el 2002, ¿no? Hasta el 2002, que es cuando se cierra definitivamente la fábrica tabacalera, la fábrica de tabacos. Es la época romana, la época medieval, la época moderna con el convento, y la revolución industrial con la fábrica de tabacos hasta nuestros días, ¿no? Pero también tiene que ser el futuro, porque el futuro no se puede construir sin el pasado. Ahora bien, tenemos que discutir cómo se ensamblan ambas cosas, ¿no? Cómo conseguimos esa continuidad y esa utilización del pasado en el presente y en el futuro, que creo que es en lo que estamos. Efectivamente, hemos presentado la semana pasada el plan de usos de Tabacalera, y les aseguro que contempla contar la historia de nuestra ciudad, de nuestra propia historia, a través del edificio de Tabacalera. Pero pretende que a través de esa historia avancemos hacia el futuro, y quiere convertirse en un centro de encuentro, un centro de cultura, porque la cultura siempre tiene que ser encuentro, ¿no? Y a pesar de que sé que tenemos algunas diferencias con algún planteamiento de la directora acerca de algunos de los estudios arqueológicos que hay que hacer, creo que lo que han hecho, los estudios arqueológicos que se han hecho en Tabacalera, lo que hoy sabemos gracias a esos estudios, nos permiten concebir un presente y un futuro que continúe la historia de Gijón hacia algo alentador y que sea absolutamente inclusivo en el sentido más amplio de la palabra, y que refleje o que proyecte la cultura y que sea creación de cultura. Y ya sin eso dejo a quien tiene que ser protagonista sin duda alguna de este momento, que es Almudena Orejas, volviendo a agradecer al CSIC y a la doctora Orejas la conferencia que nos va a dar hoy. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias a todos por escucharnos y continuar con nosotros. Y yo creo que, Almudena, te damos directamente la palabra, porque la alcaldesa ha resumido brevemente tu currículum ya, y con lo cual los oyentes conocen suficiente para ponerte en contexto y poderte escuchar. Cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Primero, muchas gracias, Ángeles, por acoger una vez más actividades arqueológicas dentro de estas charlas
de otoño del CSIC, aunque sea un poco sucedáneo con este formato online. Y muchas gracias a la alcaldesa por intervenir, por la presentación y por sumarse a este encuentro para precisamente conectar el pasado con el futuro, que yo creo que es uno de nuestros retos y eso es uno de los retos que sin duda compartimos. Voy a poner una presentación. A ver, espero que se vea bien, pero creo que ayudará más a la hora de seguir la intervención. Bueno, en primer lugar, yo no me había puesto de acuerdo con la alcaldesa, pero efectivamente el título es de la arqueología romana a la arqueología del presente. Vamos a intentar hacer un rápido recorrido por las investigaciones en torno a la fábrica de tabacos de Gijón. Aunque la presentación la hago yo, si ven debajo hay otros dos nombres, Paloma García Díaz, que es directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, y Rubén Montes López, que es arqueólogo, porque en realidad somos los tres los que llevamos la coordinación del trabajo arqueológico y del resto de los estudios históricos que se coordinan con las intervenciones sobre el terreno. Y además hay muchos logos en la parte de arriba, porque además del CSIC hay algunas instituciones que son fundamentales para el desarrollo del trabajo de investigación y quiero destacar sobre todo la Universidad de Oviedo y la Universidad Autónoma de Madrid. Luego mencionaré algo rápidamente. Voy a iniciar haciendo una breve presentación que en parte se solapa con lo que ha dicho la alcaldesa, con lo cual iré bastante rápido. Efectivamente, en 2002 se cierra la fábrica. En 2006 se inician los primeros trabajos de documentación del edificio y de los restos, los elementos muebles que habían quedado tras el final de la actividad productiva. Y entre 2007 y 2010 se realizó la primera fase de trabajos arqueológicos, tanto en el interior como en el exterior del edificio, que es lo que ilustran las imágenes que hay debajo. En 2016 se inicia una segunda fase de trabajos, que es en la que yo me voy a centrar. Se retoman los estudios históricos y arqueológicos en paralelo al inicio de las obras de consolidación del edificio. Esos trabajos que se realizan a partir de 2016 lo que hacen es ejecutar un proyecto solicitado por el Ayuntamiento de Gijón y aprobado por el Principado de Asturias, coordinado desde el CSIC, pero casi podríamos decir que es un proyecto coral por la enorme cantidad de investigadores participantes. También, para dar unas pinceladas a modo de presentación, quiero recordar que estamos trabajando en una zona que tiene ya muchos niveles de protección. El barrio de Cimavilla está protegido, el yacimiento arqueológico de Cimavilla fue declarado BIC en el 87, la fábrica cuenta con protección como edificio histórico anterior al 1800 y además como la única instalación dedicada al trabajo del tabaco en Asturias, y el edificio está en el inventario de patrimonio arquitectónico del Instituto de Patrimonio Cultural de España. O sea que partimos de una zona ya protegida. Los resultados de las investigaciones que se realizaron en la primera fase se dieron básicamente a conocer en esta publicación que estuvo coordinada por Carmen Fernández Ochoa, que posiblemente esté siguiendo la charla, por Paloma García Díaz, por Fernando Gil Sendino y por mí. Fuimos el equipo coordinador del libro en ese momento. Y seguimos siendo el equipo participante. Tanto Carmen como Fernando siguen participando en el proyecto. Efectivamente, Tabacalera nos ha dado la ocasión de hacer una investigación profundamente interdisciplinar y además algo que para los investigadores es muy valioso. Nos está dando la ocasión de probar métodos, de testar técnicas y de testarlas conjuntamente, de manera que investigadores de distintas áreas, arqueólogos, historiadores, topógrafos, geólogos, biólogos, antropólogos, arquitectos, nos enfrentamos a cuestiones que nos interesan a todos y tratamos de poner en juego nuestras distintas aproximaciones, nuestros distintos ángulos de visión. No quiero abrumar, pero he preparado un par de pantallas simplemente para que visualmente se vea la cantidad de campos que estamos abordando y la cantidad de especialistas que hay detrás de ellas.
Son muchos campos y, como se ve, mucha gente. Es poner nombre a esa cuarentena de investigadores que mencionaba la alcaldesa. Todo esto, además, y creo que es honesto decirlo, solo ha sido posible porque hemos tenido apoyo institucional y apoyo financiero. Una buena parte de ese apoyo ha venido del Ayuntamiento de Gijón, a través de los convenios que el Ayuntamiento firmó con el CSIC y con la Universidad de Oviedo, y también gracias a toda una serie de proyectos de investigación competitivos en los cuales hemos hecho un hueco para investigaciones sobre tabacalera. A veces cosas muy específicas, por ejemplo, estudios de fauna o estudios de materiales constructivos, y otras veces insertando estos estudios sobre tabacalera en un marco más global de investigaciones sobre el norte y el noroeste peninsular. Como comentaba antes, yo ahora me voy a centrar en la segunda fase de investigaciones, la que empezamos en 2016. La de 2015, además de en la publicación que he mencionado, la que se hizo hasta ese momento, también se presentó en una exposición que algunos de ustedes recordarán que tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril, en Gijón. Cuando en 2016 abordamos el nuevo proyecto, la idea era, partiendo de todo el conocimiento que ya habíamos adquirido, profundizar en algunos aspectos que sabíamos que tenían recorrido, por ejemplo, hacer estudios analíticos o avanzar en el estudio de la documentación escrita. Y por otra parte, también lo que queríamos es rellenar algunos vacíos que habíamos ido detectando en la fase anterior. Yo ahora lo que les propongo es hacer un paseo diacrónico por esta historia del edificio de la fábrica de tabacos y al final unas breves reflexiones sobre qué nos queda por hacer y la relación entre la investigación y el patrimonio. Empezamos por la fase más reciente, vamos a empezar por la historia de la fábrica. En 1843 el edificio empezó a usarse para el laboreo del tabaco. Y esto fue consecuencia de la desamortización que afectó al convento de las Agustinas Recoletas de Gijón. En el Archivo Municipal de Gijón y en el Archivo Histórico Nacional hay un interesantísimo conjunto de documentos que está estudiando uno de nuestros colaboradores, el profesor Juan Díaz Álvarez, de la Universidad de Oviedo. Es un conjunto inédito que nos está permitiendo conocer algunos aspectos de la vida de esa comunidad religiosa femenina, de su papel en la ciudad y en el territorio de Gijón y también del proceso mismo de desamortización. Muy pronto se puso de manifiesto la inadecuación de la arquitectura del convento para el nuevo uso. Y efectivamente las excavaciones arqueológicas, los estudios topométricos, fotogramétricos, las lecturas de paramentos nos están indicando cómo muy rápidamente hubo que buscar soluciones para ajustar el espacio que había sido de un convento a las cambiantes necesidades de una industria. Las investigaciones que estamos haciendo nos están permitiendo ajustar de una forma bastante precisa la secuencia de esas intervenciones, que además es coherente con información escrita y con información gráfica que tenemos, como por ejemplo algunas de las fotos de principios del 19. Con este tipo de imágenes trabajamos mucho, por eso se la quería mostrar. Esto es el resultado gráfico de la lectura de los paramentos y cada uno de esos colores lo que representa es una fase constructiva. En este caso, la fase, lo que está en verde, solamente lo que está en verde responde a la fase del convento, mientras que todo lo demás son reformas sucesivas que fue experimentando la fábrica en distintos momentos. Creo que ese puzzle multicolor es bastante expresivo de esa compleja historia de la fábrica. Como decía, esa adaptación del espacio del convento al espacio de la fábrica ha quedado también plasmada en algunas fotos, como estas imágenes de Julio Peinado, de principios del siglo XX, que se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias y que ya nos muestran los primeros espacios de la fábrica, ¿no? Ya el espacio conventual ya había desaparecido. Las excavaciones arqueológicas nos están permitiendo registrar, aunque sea de forma fragmentaria, las principales transformaciones a las que estos espacios fueron sometidos. Voy a poner algunos ejemplos y algunas imágenes. Bueno, en primer lugar, todo el interior se modificó profundamente
sobre todo porque hubo un rebaje del nivel del suelo. En la imagen inferior se ve, en esta zona más septentrional del edificio, sufrió un aterrazamiento muy importante. Eso significa que en esa parte norte del edificio prácticamente hemos perdido los niveles arqueológicos anteriores a la fábrica. Algo queda, pero bastante limitado. Hemos podido ver, por ejemplo, una larguísima secuencia de pavimentos. Los pavimentos son muy interesantes porque nos van mostrando la superposición de momentos y de usos distintos. Por ejemplo, hemos ido viendo cómo lo que había sido el claustro del convento se convirtió en el patio de la fábrica y funcionó como tal, como un patio abierto, hasta que ya a finales del siglo XX el patio se cubrió, que todavía, bueno, cuando se empezaron los trabajos ahora en 2016, todavía conservaba este aspecto, con esta cubierta de uralita. Desaparecieron las compartimentaciones propias de un espacio conventual, las celdas o los espacios comunes, y dieron lugar, por una parte, a espacios diáfanos, necesarios para los talleres, y por otra parte a zonas laberínticas, con pequeños espacios, despachos, que además fueron modificándose muy rápidamente con el tiempo. Una cosa que hemos visto y que hemos constatado arqueológicamente que es interesante es que la necesidad de ampliación del espacio de la fábrica llevó a modificaciones tanto en planta como en alzado. En las excavaciones hemos encontrado este muro que se ve aquí. Este muro, yo creo que sí se ve, ¿no?, el cursor con el que voy marcando. Este muro era el muro de cierre del convento. Este es el ángulo noroeste del edificio. Hemos visto que el convento terminaba aquí, mientras que toda esta esquina se añadió en la fase fabril. Se ve aquí, esta es la esquina que se añadió en la fase industrial y que no existía en la fase del convento. Además, la fábrica necesitó crecer hacia arriba, se sumaron pisos en planta, pero también hacia el exterior, con naves y estructuras auxiliares que se construyeron al norte, en esta zona, y al este, que en esta imagen aparecen ya desmontadas. Pero fíjense cómo han dejado su huella en las fachadas, y eso nos permite también hacer esa lectura de las distintas fases hasta las más recientes. Ahí ven algunas imágenes de esas estructuras exteriores, desde principios del siglo XX hasta una imagen aérea en la que todavía se conservaban. Este es el momento en que se estaban desmontando y ahí es como se veía después del desmontaje. En 1929 se levantó un edificio anexo al oeste, que es este edificio que ven aquí y que seguro que muchos conservan todavía esa imagen. Este edificio era para la vivienda del director y la vivienda del portero. Antes había estado aquí, que aquí lo ven con una única planta, había estado ahí la portería de la fábrica, pero luego se levantó un edificio de 3 plantas, del cual se conservan, bueno, esto como se veía a la entrada justo antes de las obras de consolidación del edificio, se conservan algunos elementos y algunas imágenes también. Siempre se consideró que este edificio administrativo, digamos, se había levantado sobre la vicaría. Ahora estamos seguros de que no fue así y es uno de los elementos que nos queda por investigar en mayor profundidad. El edificio se construyó completamente en esa fecha, en el siglo XIX, y la portería también es una obra reciente. Posiblemente la vicaría responde a otras estructuras que luego, si tenemos ocasión, veremos. Gracias a las excavaciones arqueológicas, además, hemos podido recuperar algunos de los elementos relacionados con las primeras fases de la fábrica. Por ejemplo, el patio de Moja, que ahí ven en una imagen de principios del siglo, y aquí los elementos arqueológicos que hemos podido ir detectando. Hemos podido localizar hasta 3 fases diferentes del funcionamiento del patio de Moja, y aquí ven en una vista cenital, se ven algunas de las conducciones, pero quería poner eso también para que tengan una imagen de cómo esa diacronía desde el punto de vista arqueológico a lo que da lugar son a imágenes de este tipo, en las que tenemos conviviendo elementos y estructuras que son de momentos históricos diferentes.
También hemos encontrado elementos que tienen que ver con la primera industrialización, como los primeros generadores de energía, que son de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, se ha documentado el momento de construcción de la escalera principal, que ahora ya no existe, pero gráficamente está bien documentada. Y cómo tuvo lugar el proceso de configuración de las fachadas, que básicamente, si nos fijamos en esta fachada sur, que es la más reconocible, muy rápidamente ocurrieron dos cosas. Por una parte, que se levantó un piso más, de manera que se igualó la altura de todo el edificio con la altura del edificio original de la iglesia, que es este, y por otra parte que se produjo la regularización de las ventanas. Las ventanas del convento tenían una distribución desigual y, sin embargo, en la fábrica lo que se hizo es regularizar esos vanos en todas las fachadas, que es la imagen que ha quedado recientemente. De esta manera, los más de 150 años de funcionamiento de la fábrica estuvieron plagados de cambios, de los que también son testigo elementos muebles que conservamos documentados de una u otra manera. A veces porque se conservan imágenes, se conservan piezas, se conservan máquinas, como las que ven aquí, y también se conservan documentos. Los puestos, el instrumental de trabajo de las cigarreras, las máquinas en distintas fases de la industrialización, los documentos, todo esto nos lleva a aproximarnos a la evolución no solo de los procesos productivos del laboreo del tabaco, sino también a una parte importante de la historia social del Gijón contemporáneo. Y estos elementos intangibles son los que realmente dan valor a los elementos tangibles. Bueno, esta fábrica que he presentado de esta forma rápida escondía un convento. Es verdad que algunos elementos de la planta del convento siempre fueron reconocibles. Por ejemplo, la planta de la iglesia o, por ejemplo, la planta del claustro. Globalmente había algunos elementos que se podían reconocer, pero muy pronto el aspecto cambió, lógicamente, respondiendo a las necesidades de una función radicalmente distinta a la que el edificio había tenido antes. Y cuando se iniciaron las investigaciones arqueológicas ya era imposible distinguir algunos elementos cruciales en la estructura del convento, como por ejemplo la estructura de las celdas. La información la teníamos prácticamente perdida, quedaban muy poquitos elementos. Entre los sectores más reconocibles siempre destacó la iglesia, que quedó convertida en los primeros momentos en el almacén de tabaco al ser un espacio amplio, diáfano, alto. Y ahí ven dos imágenes de cuando era utilizado como almacén y después, justo antes de iniciar los trabajos arqueológicos en el edificio. Las intervenciones, sin embargo, en este espacio, que como digo, pues es el más reconocible quizá porque se ven las bóvedas o porque se ve un rosetón, pero las intervenciones fueron también muy rápidas y drásticas. Una de las primeras cosas que se hizo es desmontar el presbiterio de la iglesia y seccionarlo con este muro que se ve aquí. Se separó el presbiterio de la nave. Y de esa manera quedó configurado el espacio. Ahí ven algunas imágenes. Este es el muro, que es muy significativo porque es lo que materializa el proceso de desacralización de la iglesia, cuando pasa a convertirse en un almacén. Ese muro, en el proceso de consolidación del edificio, pues ha sido demolido y ahora tiene este aspecto. Como digo, el presbiterio fue seccionado. Esto sería el presbiterio. La iglesia, o sea, la nave de la iglesia estaría aquí. Este es el muro que se construyó para separarlo. Y esto sería el patio de Moja que vimos anteriormente. Entonces, toda esta zona del presbiterio había quedado separada, pero las excavaciones arqueológicas nos han permitido documentarlo también. Algunos elementos que quedan. La puerta original de la iglesia, de los pies de la iglesia, está detrás de estas maderas. Eso será algo que en un momento determinado habrá que acometer, el reabrirlo y el restaurar esa puerta que era el acceso principal de la iglesia del convento en su momento. Sistemáticamente, a la hora de trabajar en el edificio, nos encontramos con estas imágenes, ¿no? Vanos
sellados, que son los que mejor representan esa modificación de la circulación, de los accesos, de los tamaños de los espacios y de las funciones en el edificio. Otros espacios que se modificaron también muy rápidamente fueron los coros, tanto el coro alto como el coro bajo, que es el que ven aquí en 3 momentos distintos de las intervenciones. La zona del coro bajo, que es esta, desde 1971 sirvió para la entrada de personal, esas eran las puertas. Aquí lo ven en el proceso de excavación y aquí en una imagen más reciente. También ese espacio fue radicalmente modificado. Quedan algunos elementos in situ, como por ejemplo el puente grúa, que ven aquí, pero siempre tenemos imágenes de esos elementos de aire industrial, como estas bovedillas y esta cubierta, esta bóveda semi-tapiada por esta estructura de ladrillo, que ahora ya han desaparecido también. Y un elemento que es muy interesante, luego igual vuelvo sobre ello también, es que toda esta iglesia está llena de estos graffiti escritos en distintos momentos por los trabajadores de la fábrica que se subían a los montones de sacos y desde distintos puntos pues iban poniendo sus nombres, haciendo dibujos o poniendo las fechas. Y tienen algunas imágenes más recientes de cómo se ve ese espacio, como se veía hace unos meses. Bueno, ya hemos mencionado antes que ha habido cambios en el perímetro, cambios en el volumen del edificio, la construcción de la segunda planta, los cambios en la distribución de las ventanas. Los estudios de arqueología de la arquitectura en el exterior del edificio nos están mostrando la complejidad de esas distintas fases y sobre todo que realmente la intensa actividad en la fase industrial ha ido dejando muy poquitas huellas de las fases previas. Si se fijan aquí, por ejemplo, esto es una sección del patio de la fábrica, claustro del convento, y esto es de la fachada sur. Solamente lo que está en verde corresponde a la fase conventual, solamente. El resto son modificaciones sucesivas de distintos momentos de la fábrica, que se ven modificaciones de ventanas, levantar el piso nuevo o incluso reconstruir en este caso una parte de la fachada que se derrumbó. Sin embargo, sí que hay algunos elementos que se han ido documentando durante nuestros trabajos de la fase conventual, como por ejemplo algunas ventanas, como la que ven aquí con su reja, o algunos elementos de la fachada sur, que sería la entrada principal al convento. Como ven aquí, se ha podido descubrir la puerta con una hornacina encima que había permanecido completamente oculta. No solo eso, sino que también estamos obteniendo información sobre técnicas y materiales constructivos. Y en esto está siendo fundamental la colaboración con uno de los equipos de geología de la Universidad de Oviedo. En el interior del edificio, como he ido diciendo, la fábrica se fue apoderando progresivamente de los espacios conventuales, los fue modificando, a veces con demoliciones, a veces compartimentando espacios, a veces cambiando la circulación. Pero sí que las intervenciones arqueológicas nos han permitido ir recuperando algunos elementos que desconocíamos de ese registro de la fase conventual. Vuelvo al patio de la fábrica, que se ve en esta imagen, y este es el estado después de hacer el picado de cargas. Tras el picado de esas cargas en las fachadas, se han podido documentar parte de las arquerías y de las puertas originales. Aquí los ven. Eso es un elemento que materialmente no habíamos podido identificar. También hemos visto que rápidamente la estructura del claustro tuvo que cambiarse porque al construir encima fue necesario cegar algunos de los vanos originales y hacer refuerzos para poder soportar esa segunda altura. En la parte sur, bueno, aquí de nuevo es esa imagen para que se vea los elementos que corresponden a esa fase original, pero voy a centrarme un momentín en la parte sur del edificio, que es la que da sobre la plaza.
Hacia el sur la potencia arqueológica es mayor. Ya les decía antes que los aterrazamientos hicieron que hacia el norte prácticamente no quede potencia arqueológica, pero hacia la zona sur queda más potencia arqueológica. Y esto ha sido muy bueno para nosotros porque nos ha permitido recuperar una serie de estructuras de la fase conventual que creo que además pueden ser de los restos más expresivos de esa etapa dentro del edificio. Esto correspondería al área de acceso desde el exterior. En esta imagen se ve, esta sería la puerta de acceso desde el exterior y aquí hay toda una serie de estructuras, de habitaciones que corresponderían al zaguán del convento y podría haber otras estancias y estructuras anexas como por ejemplo un locutorio y posiblemente aquí estuvo también la escalera de acceso a la primera planta. Como ven, hay algunos elementos de los pavimentos originales y además en el arranque de los muros se conservan también restos de pintura. Desde esta zona, gracias a unos peldaños, se accedería por un paso bastante grande y que además tendría las dos alturas del edificio, que es este, que está aquí sellado todavía, se pasaría hacia la zona del claustro, que es lo que veríamos aquí. Se accedería aquí y de ahí por esta puerta al claustro. Esto quiere decir que no solamente hemos documentado esas estructuras del convento, sino que además hemos podido ver cómo funcionaba la circulación desde el acceso, dónde quedaba la zona recoleta, la zona del convento, donde desarrollaban su vida las agustinas, y el eje de conexión con la zona donde estaría la iglesia y el coro, que serían este deambulatorio. Es cierto que en muchas ocasiones no tenemos todos los datos para poder caracterizar funcionalmente los espacios del convento. Hay unas trazas, un proyecto de Ignacio de Palacio y de Juan de San Miguel para este convento, pero sabemos que no es el que se ejecutó. Lo que sí nos permite saber es qué tipo de espacios había y de esa manera pues podemos saber que parte de la zona norte y de la zona este estarían dedicados a bodegas, almacenes, refectorios, mientras que la zona este sería la bisagra entre el convento y la zona del templo. Tanto en el interior de la iglesia como en la zona del presbiterio y en el deambulatorio del claustro han aparecido algunas inhumaciones que también nos están proporcionando algunos datos muy interesantes en colaboración con los antropólogos que participan en el equipo. Ahí ven algunas imágenes de esa zona del presbiterio en distintos momentos del proceso de intervención en ella, pero sobre todo quiero que vean cómo hemos podido documentar arquerías originales, muros originales, algunos elementos decorativos, restos de pinturas y también distintas fases constructivas, que era algo que no teníamos certificado, ¿no? Pero ahora sí sabemos que igual que la fábrica tiene muchas etapas, el convento también tiene etapas constructivas. Además de estos elementos arquitectónicos, de estos elementos construidos, nuestra investigación se completa con el estudio del registro mueble que encontramos en las excavaciones, cerámicas, restos óseos, pero también estudios de sedimentos, análisis de argamasas, análisis de pigmentos. Buena parte del equipo colaborador trabaja en estas distintas vertientes. Por poner un ejemplo, el estudio de los restos de la cerámica del convento que realiza Miguel Busto nos está dando información sobre la convivencia de vajillas propias de órdenes religiosas, fabricadas ex professo para esas comunidades religiosas, pero es la convivencia de esos elementos con algunas piezas de importación e incluso algunas que casi podríamos decir de lujo, que pueden tener que ver con regalos o con piezas que formaban parte de las dotes de las religiosas. Todo esto, como decía al principio, se entrelaza con las investigaciones documentales que nos ayudan a poner el convento y su comunidad en el contexto de la sociedad gijonesa de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, la relación con el desarrollo de la ciudad, con la aristocracia de la ciudad, pero también con las propiedades que el convento tenía dentro del núcleo de Gijón y en el territorio, lo cual nos lleva también a entender no solamente el papel social, sino también el papel económico del convento en ese momento.
Voy a dedicar, para no alargarme demasiado, voy a dedicar un momentito solo a recordar un elemento muy interesante y muy singular que seguro que todos ustedes conocen, que se encuentra en el corazón del edificio y que es el pozo depósito de época romana, que se encontró en las excavaciones precisamente de lo que había sido el claustro y luego el patio de la fábrica. Como al pozo le hemos dedicado distintas intervenciones e incluso fue motivo de un congreso el año pasado en Gijón, no me voy a detener especialmente sobre él, solo que esto es lo que nos lleva al momento más antiguo de la historia del edificio, esta estructura de captación y acumulación de agua que tras su abandono se fue colmatando, como ven aquí en esta estratigrafía arqueológica. No solo la estructura en sí nos da información muy relevante, sino que todo este proceso de sedimentación interior nos está dando un caudal de datos que tienen que ver con objetos, con condiciones paleoambientales, con condiciones paleoeconómicas. Ya hemos dado a conocer una buena parte de los resultados, pero seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando en la caracterización de algunas de esas singularísimas piezas que aparecieron, que en contextos arqueológicos se conservan rarísima vez, o sea, realmente el conjunto de piezas que hay de calzado o de objetos de madera es realmente muy excepcional, pero toda la información procedente de la macrofauna, de la microfauna, de pólenes, de semillas, de ramas, bueno, creo que todavía va a dar bastante juego, aparte del que ya ha dado en publicaciones y en congresos en los que se ha dado a conocer. Y junto a esto, todo el estudio geoarqueológico, no solamente el estudio del proceso de colmatación, cómo se rellena ese pozo entre la antigüedad tardía y la Edad Media, sino que además estamos incorporando otras investigaciones geológicas e hidrogeológicas que nos permiten entender cómo se recarga el pozo, cómo está funcionando y por qué está exactamente en ese punto, ¿no? En esto estamos profundizando más en esta segunda, en este proyecto que llamamos Tabacalera 2, para referirnos a la segunda fase de las investigaciones. Y una vez hecho este rápido recorrido por lo que estamos aprendiendo de la fábrica de tabacos de Gijón, quería terminar con dos aspectos. Una es, ¿qué queda por hacer? Bueno, en investigación siempre queda mucho por hacer, afortunadamente siempre queda mucho por hacer. Actualmente estamos trabajando en publicaciones, en la memoria de las intervenciones que se han hecho hasta ahora, pero también creo que es interesante que se sepa que Tabacalera está dando lugar a trabajos de fin de grado, a trabajos de fin de máster, ha dado ya lugar a una tesis doctoral. Creo que esto es bastante significativo del potencial de conocimiento que tiene el conjunto que estamos investigando. Si nos referimos a lo que queda sobre el terreno, pues sí que quería referirme desde el punto de vista arqueológico, un elemento muy interesante es este. Este es el edificio que originalmente era la portería, y que esta imagen ya se la mostré antes, es el interior de la portería de la fábrica en los momentos más recientes. Siempre se consideró que esto estaba sobre la vicaría, pero ya les he indicado que nuestro estudio está mostrando que no. Sin embargo, al hacer los trabajos arqueológicos se han detectado unas estructuras que les estoy marcando, aquí este muro y este muro, que si se dan cuenta van por debajo de lo que sería el transepto de la iglesia. ¿Qué es esto? Este es el edificio de la iglesia. ¿Esto qué nos está indicando? Que hay una fase más antigua que la finalización de la iglesia. Tenemos ahí una fase anterior a la finalización de la iglesia que hemos identificado pero que no hemos caracterizado. Entonces, para conocer bien la historia del edificio, esa historia constructiva del edificio y conocer toda su secuencia, nos falta caracterizar esa fase, que como digo tenemos ahí identificada, pero que no hemos podido caracterizar arqueológicamente. Sería necesario hacer algunos sondeos en esta zona para cerrar esa historia constructiva del edificio.
También nos queda hacer el estudio sistemático de los graffiti que ya he mencionado antes, porque ahí tenemos también una rica información sobre los trabajadores de la fábrica a lo largo de 150 años prácticamente. Quedan elementos o intervenciones que tienen que ver más bien con la restauración, como a lo que me refería antes de la puerta original de la iglesia, y estar atentos a intervenciones que se puedan hacer en el exterior, porque esa zona exterior fue de naves y de estructuras auxiliares de la fábrica, pero también fue la zona de las huertas del convento, con lo cual potencialmente puede haber algo. A esto hay que sumar pues, que tenemos que terminar análisis y que tenemos que terminar con el estudio de la documentación escrita que, como les decía antes, está en curso. Y termino con una breve reflexión sobre qué nos dice el edificio de la fábrica de tabacos de Gijón sobre la investigación y sobre el patrimonio. He intentado mostrar, aunque sea de una forma rápida y sintética, que este proyecto nos permite abordar el estudio de este muy rico patrimonio desde distintas ópticas y producir una vasta documentación y muchos datos, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista patrimonial, es decir, para mostrar la historia en su contexto. De esta manera, el proceso mismo de investigación se convierte en patrimonio. Estamos generando el conocimiento que da valor a ese patrimonio. Solo haciendo esto, solo generando ese conocimiento, es posible hacer una buena proyección social del patrimonio. Y creo que hay que romper con algunos falsos debates que todavía perviven, que oponen las intervenciones y la investigación. Toda buena intervención tiene que buscar generar el mejor y el mayor conocimiento posible, y toda buena investigación debe de preocuparse por las formas de dar a conocer esos resultados y proyectarlos socialmente, de la manera que sea. La planta baja del edificio, como se ha visto, conserva restos que permiten entender toda esta profundidad histórica del edificio, desde el pozo romano hasta el momento de cierre de la fábrica. En algunos sectores predominan los elementos de una fase, en otros conviven los de distintas fases, y todo eso es riqueza y todo eso puede y debe ser mostrado para entenderlo. Me consta, aunque solo lo he visto por la prensa, que en el plan de usos esto está contemplado, con lo cual, bueno, pues creo que es una buena noticia integrar este pasado en el futuro. Pero todo patrimonio material además tiene elementos inmateriales, y esos elementos inmateriales yo creo que tendríamos que intentar reflejarlos de alguna manera a la hora de exhibir ese registro. Me refiero a las historias de las mujeres que vivieron, que trabajaron o que rezaron entre esos muros. Me refiero a procesos históricos que son locales, pero que conectan con procesos más generales. Por ejemplo, el final del núcleo romano de Gijón, la expansión de las órdenes religiosas en la Edad Moderna, la desamortización en el siglo XIX, la primera industrialización. Todo eso está explicado en la fábrica de tabacos de Gijón, se ve, es local y es general, y yo creo que eso añade sin duda valor. Y en relación con esto, nada más, quiero concluir haciendo una breve referencia a dos documentos que creo que son interesantes y que vienen bastante al caso. Uno es la Carta de Venecia y otro es la Carta de Cracovia, que justamente inciden en esta idea de que es fundamental para conservar el patrimonio que ese patrimonio sea útil para la sociedad, manteniendo autenticidad e integridad, pero haciéndolo compatible con nuevos usos, con nuevas vidas, efectivamente. Yo creo que ni como investigadores ni como ciudadanos tenemos que renunciar ni a la complejidad, ni a la diacronía, ni a la riqueza de nuestra historia y de nuestro patrimonio, que tienen muchos matices, y tenemos que responder a ese reto de ser capaces de mostrar esos matices. Y en este sentido, la fábrica de tabacos de Gijón es un reto para los investigadores. Estoy segura de que es
un reto ahora mismo para el Ayuntamiento de Gijón y es un reto para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena, por tu presentación y no solo por darnos a conocer este rico patrimonio que tenemos en la fábrica de tabacos de Gijón, sino por además ayudarnos a entender la necesidad de conservar y el valor de conocer ese patrimonio para poderlo valorar. Yo, si quiero que sepáis, si dejas de compartir la pantalla, te vemos más grande. A las personas que han estado conectadas, quiero decirles que pueden a través del chat transmitir sus preguntas si quieren. Y a Ana, la alcaldesa, le damos la oportunidad, si tiene alguna cuestión o alguna pregunta que hacerle a Almudena, de hacerlo en vivo o en directo, ya que te tenemos aquí. Pues mira, voy a abusar y lo voy a hacer. Perdonadme por ello, ¿no? Bueno, primero felicitar a Almudena por la charla, siempre necesaria y muy interesante, ¿no? Y ligándolo con la actualidad y con la presentación del plan de usos, me quedo con esta diapositiva final y con sus palabras finales, porque creo que es el gran reto del patrimonio, ¿no? El gran reto del patrimonio, si realmente queremos conservar el patrimonio y que se convierta en historia viva y que se convierta en un elemento educativo de la ciudadanía, tenemos que encontrarle un uso, porque si no, mentimos. Quiero decir, si no, nos vuelve todo insostenible, ¿no? Y porque yo creo que la fábrica tabacalera representa ese uso, ¿no? Ese reusar a lo largo de la historia, con todo lo que tiene que ver de destrucción y de construcción. Es verdad que estamos en un momento de no destruir, sino de sumar, ¿eh? No se trata de... Pero al final, aquello que empezó siendo romano, luego pasa a la Edad Moderna, barroco, con el convento, y luego se convierte en una fábrica de tabacos, y ya nos has explicado cómo tuvieron que modificar para poder acomodarse a los usos de fábrica de tabacos. Y hoy Tabacalera es todo eso, ¿no? Desde el inicio hasta el 2002, cuando se cierra la fábrica de tabaco con todas las intervenciones y todos los cambios, ¿no? Creo que es verdad que la intervención tiene valor y que hay que dar a conocer resultados, pero quiero situarnos en lo importante de esto que nos cuenta Almudena, porque en el proceso de participación que se hizo en el mandato anterior, quiero recordaros que algunos de los usos que se proponían para Tabacalera era hacer una piscina y meter un supermercado. Quiero recordároslo, porque significa no que pida mal la gente, no, la gente pidió lo que necesitaba el barrio, o lo que sentían que necesitaba, pero sí la distancia que hemos desgraciadamente construido entre lo que es un bien cultural que tiene que ayudar a seguir construyéndonos culturalmente y activamente en ese bien cultural, y unos usos pragmáticos que no tienen nada que ver con, en este caso, con un edificio, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo, creo que es importante manifestar esa tensión y en este caso ese divorcio con lo que representa y debe de ser Tabacalera, ¿no? Otra cosa que quiero señalar es que es local y es general, lo creo. Nosotros, Gijón, tenemos una historia, pero no nos debemos sustraer a que formamos parte de un contexto más global, es más, debemos interpretarnos nuestro contexto cercano, local, en el general, ¿no? Y luego, sobre todo, con lo que quedaste, ¿no? La complejidad del edificio, que habla de un uso complejo, de unos usos complejos que no significa imposibles, pero sí, bueno, el aspecto de la diacronía y la riqueza del patrimonio. Y en ese sentido creo, sinceramente lo creo, que el plan de usos que proponemos une estas cosas y que no se olvida de todo y que intenta ponerlo en valor. Pero intenta ponerlo en valor no hacia atrás, y permitidme esta expresión, sino hacia adelante, ¿no? Si Tabacalera fue significativa en el tiempo, en cada una de las etapas, de los hitos históricos o de los momentos, de las épocas históricas que la marcan, tiene que volver a ser un hito histórico. Y lo digo como modesta, no vamos a emular otros tiempos, pero sí un hito histórico como centro cultural en el que se construye y en el que se reflexione sobre la cultura. Y la reflexión sobre la cultura siempre parte del pasado para llegar al presente y proyectarse hacia el futuro, ¿no?
Eso es lo que quería decir y comentar. Y de alguna manera, sinceramente reconozco buscar el refrendo del Mudena Orejas en esto que pido, ¿no creéis que lo digo? Gracias. Ana, ¿quieres comentar algo, Sí. Almudena? A ver, yo la verdad es que tengo que confesar que el plan de usos, que creo que son 20 y tantas páginas, lo he visto, pero no lo he leído en detalle. O sea, he visto las noticias de la prensa y bueno, yo lo que espero es que podamos seguir teniendo un papel activo en esa fase. Quiero decir que yo creo que el equipo que estamos trabajando en Tabacalera siempre tuvimos claro que la única forma es mirar hacia el futuro. Y yo, no solo en el caso de Tabacalera, yo en todos los proyectos en los que he participado siempre he dicho que la forma de destruir el pasado es fosilizarlo, porque lo hacemos ajeno. Si hacemos del pasado algo ajeno a nosotros, no nos interesa, se queda en algo marginal, anecdótico. Entonces, creo que la única manera es integrar. Y igual que creo que la única manera de hacer investigación es hacer una investigación activa en ese sentido, que no significa que estemos siempre de acuerdo en todo, pero significa que volquemos el conocimiento que nosotros generamos en algo beneficioso para la sociedad. O sea, que el conocimiento construya, no que se acumule en una biblioteca, sino que el conocimiento construya sociedad. Y yo creo que en ese sentido, ya digo, sin conocer los detalles del plan de usos, pero esa filosofía evidentemente la comparto. Luego está la letra pequeña de cómo se hace eso, ¿no? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué valores o qué registro es el que vamos a seleccionar para mostrar? ¿Qué elemento se ve y qué elemento no se ve? ¿No? Todo, ¿qué discurso se le da? ¿No? Entonces, yo creo que a eso le hace falta una reflexión, posiblemente una reflexión conjunta, para que realmente podamos exprimir todo ese jugo que tiene el edificio. Y hago un pequeño paréntesis, Ana, que es que me acuerdo ahora de lo que he visto en las noticias. Creo que a la planta baja se le ha puesto una etiqueta, algo así como un espacio expositivo o algo así, Gigia. Gigia hace mucho que se sabe que no coincide con Gijón. Buscad otra etiqueta, por favor. Sí, porque es algo que es verdad que Gigia es un núcleo que menciona Ptolomeo. Y durante un tiempo se consideró que que coincidía con Gijón, pero hace mucho que se sabe que no. Entonces hay que buscar otra etiqueta para ese espacio expositivo. Gigia no. Casi por alusiones. Sí, claro que sí. Tenemos lo de Gigia. Voy a justificarme, soy filóloga, lo siento. No tengo tan actualizados mis conocimientos. Pero sí, lo revisaremos, porque no pretendemos falsear la historia, todo lo contrario. De hecho, de verdad, creo sinceramente que, y alejándome ahora de Tabacalera, que uno de los problemas actuales es nuestra falta de conocimiento de la historia y la cultura, ¿no? En general. Creo que, y por lo tanto, Tabacalera y lo que hagamos en ello, en Tabacalera, tiene que ser fiel a la historia, a lo que conozcamos de la historia, a lo que en este momento se sepa y tengáis contrastado. En ese sentido, clarísimamente nos abrimos a la reflexión conjunta para ese discurso, porque va a haber un discurso de Tabacalera. Tabacalera pretende modernidad, pero pretende contar nuestra historia. Pretende unir esas dos cosas. Pretende generar creación y un discurso y una reflexión sobre lo que es la cultura y lo que debe ser la cultura, pero pretende contar la historia de Gijón, que en gran medida es contar la historia al menos de Occidente, ¿no? O Europa. Y pretendemos contarla desde aquí. También con un sentido de sacar a la gente luego fuera de Tabacalera para recorrer la ciudad y conocer todos esos otros hitos de historia que recorren nuestra ciudad. Pero va a haber, y además pretendemos en este caso concreto contar la historia utilizando no quiero decir las tecnologías, ¿no? Desde hologramas o realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. En una cosa que una pasado, presente y futuro, y que nos sitúe. Pero lo haremos, de hecho me comprometo a mandaros la propuesta que hacemos del plan de usos de Tabacalera para que lo conozcáis y podáis opinar, y sin duda alguna haremos un grupo para esa reflexión conjunta y para toda esta parte que es más histórica de recreación y contar históricamente lo que es Tabacalera, lo que representa, porque no solo es lo que representa Tabacalera, la historia que recuperamos con Tabacalera. Os voy a pedir ayuda, sin duda alguna. Al final,
quien ha trabajado el plan de uso de Tabacalera, pues somos personas que no somos expertas en la historia. Y os pediré ayuda, pero sí. Y ya me apunto lo de Gegia, hasta para cambiármelo, miraré esta noche en Google, buscaré esa... Bueno, a Google no sé si tienes que hacer mucho caso, ¿eh? Pido disculpas. Bueno, yo no sé, Ángeles, si hay preguntas, pero yo solo quería hacer un comentario rápido. Y es que si lo pensamos realmente, ahora va a ser la primera vez que ese edificio va a ser un edificio abierto a la ciudad. Durante toda su historia, bueno, en la época romana no lo sabemos porque son unos restos muy fragmentarios. El convento miraba hacia adentro. Quitando la iglesia, era un edificio que miraba hacia adentro. Y la fábrica era un edificio que miraba hacia adentro, al que accedían los trabajadores. Ahora va a ser el primer momento en que ese edificio va a ser un edificio que mire más hacia afuera que hacia adentro. Y yo creo que esa es una oportunidad que hay que aprovechar. Sin duda, yo sí que quería hacerte una pregunta. Al escucharte tu relato, ¿no? Mencionabas que es importante aprovechar que han aparecido esos restos de la fase preconventual para realmente estudiarlos en este momento donde las oportunidades deben ser más fáciles que una vez que esté concluido el edificio. ¿Qué necesitáis para realizar ese estudio, ¿no? Que en tiempos, ¿Te refieres a lo que he comentado al final, de la Sí. parte que se suponía que era la vicaría? ¿Qué necesitamos? Muy poquito. Si está planificado, o sea, necesitamos hacer un par de sondeos o 3. En tiempo hemos estimado que son 2 semanas de trabajo arqueológico. O sea, lo que supone ahora, creo que hay se pavimentó, pero bueno, es hacer unos sondeos en esa zona, 2 o 3 sondeos que tenemos además marcados y está estimado eso, en un par de semanas, 3 como mucho de trabajo arqueológico. Con eso completamos esa historia constructiva del edificio y vamos, es nuestro mayor deseo para poder ofrecer un discurso realmente completo. Sin duda, claro, cada vez que se interviene en un edificio, pues se causan daños al patrimonio anterior, ¿no? Pero de otra manera es la única manera de conservarlo, porque si realmente se abandona, habitualmente se pierden esos restos, con lo cual supongo que la historia nos dice que eso es un equilibrio entre... Sí, es aprovechar efectivamente las oportunidades, sobre todo, bueno, cuando sabes que hay un registro, lo honesto es abordar ese registro. Y por otro lado, pues en este caso lo sabemos, ¿no? que tenemos ahí un registro que es importante para completar nuestra estratigrafía del edificio, esa estratigrafía completa. Por otra parte, a ver, la arqueología es una actividad intrínsecamente destructiva. Lo que pasa es que es una actividad que destruye documentando minuciosamente. Esa es la diferencia con otras destrucciones, ¿no? Que efectivamente nosotros hacemos, cuando excavamos estamos rompiendo un registro arqueológico, pero romper el registro significa que lo estamos documentando de eso, de forma muy detallada. Pues no tenemos... Dos cositas Sí. nada más. Me ha encantado y nos la vamos a apropiar para el plan de usos, lo de mirar hacia adentro históricamente, como Tabacalera en sus distintas fases, o bueno, el convento y la fábrica mirada hacia adentro y cómo ahora tiene que mirar hacia afuera. Creo que no lo hemos puesto tan bien en el plan de usos, pero nos vamos a apropiar porque creo que es verdad, que ahí está una de las claves de Tabacalera. Y miraré lo que mencionas de lo que os queda por hacer en Tabacalera. Sí, porque realmente... Es una potente, eso de mirar hacia afuera, ¿no? Volcarse a la ciudad, es una imagen muy potente. Almudena, ¿algo más? No, vamos, yo creo que agradecer la ocasión. A mí, bueno, independientemente de la ocasión de poder contar lo que hacemos, que yo creo que siempre es
es bueno para todos, es bueno para los que escuchan, es bueno para los que comunicamos. Aparte de tener esta ocasión, creo que se haya pasado casi de charla a mesa redonda, al estar Ana, ha enriquecido el asunto, lo ha actualizado y creo que además pues, nos ha puesto directamente sobre la fase siguiente de trabajo y de trabajo conjunto para hacer esta labor de trabajar con un pasado que mire hacia el futuro, que creo que es el reto. Pues muchas gracias a todos. Almudena, te agradecemos mucho tu tiempo y tu dedicación a estas tareas de divulgación. Alcaldesa, que hayas querido estar con nosotros en este evento cultural de dar a conocer un patrimonio tan rico como tiene Gijón y esta oportunidad de compartir además contigo tu visión sobre el futuro del edificio de Tabacalera. Y a la audiencia ya sabéis que seguimos en este ciclo que durará hasta el 27 de noviembre y queda colgado el vídeo en YouTube y estará accesible para vosotros en el momento que queráis verlo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.